Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven y danos serenidad de todo el día ajetreado que podamos tener el resto de este día. Despiértanos, Señor, del sueño que tuvimos, para poder empezar un día santamente contigo. Enséñanos a aprender los errores del día anterior para no cometerlos el día de hoy. Y permítenos, por medio de tu Espíritu Santo, entender las Escrituras, practicarlas y vivirlas. Y que le vayan dando luz a mi vida, Señor, para seguir creciendo ante tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con San Marcos capítulo 10. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez la muchedumbre se congregaron a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarles, como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Les respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar una acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes. Pero en el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también éste comete adulterio. Algunas personas le presentaban los niños para que se les tocara, pero los discípulos le reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndoles las manos, los bendecía. Jesús y el hombre rico. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoce los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue muy triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre los discípulos y les dijo: qué difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban:
entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones recibirán 100 veces más en la presente vida en casa, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primero. Continuaron el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Los discípulos estaban desconcertados, y los demás que lo seguían tenían miedo. Otra vez Jesús reunió a los 12 para decirles lo que iba a pasar. Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlan de él. Lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo, ¿qué quieren de mí? Respondieron, concédenos que nos sentemos a tu derecha y a otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos contestaron, sí podemos. Jesús les dijo, pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos buscan su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de ahí con sus discípulos y con bastante gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerzas, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole, vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. San Marcos capítulo 11. Cuando se aproximaba a Jerusalén, cerca de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a ese pueblo que ven enfrente. Apenas entren encontrarán un burro amarrado que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Y si alguien le pregunta, ¿por qué hacen eso? Contesten, el Señor lo necesita, pero se lo devolverá cuanto antes.
Se fueron y encontraron en la calle al burro amarrado delante de una puerta y lo desataron. Algunos de los que estaban ahí les dijeron: ¿por qué sueltan ese burro? Ellos le contestaron lo que les había dicho Jesús y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Ahí viene el bendito, reino de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo, observó todo su alrededor y siendo ya tarde salió con los 12 para volver a Betania. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo, comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo: ¿no dice Dios en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera, que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro: levántate de ahí, arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso le digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo los perdone también a ustedes sus faltas. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías. Le preguntaron: ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó: les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta y si me contestan les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí: si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les contestó: entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, vemos cómo Jesús ya les estaba anunciando lo que le iba a suceder y pues bueno, creo que el Señor a veces, Él nos va a anunciar también lo que nos espera a nosotros y nos va a mantener al tanto de nuestra vida. No como una manera de predecir el futuro, pero sí como un contacto con sus amigos. El punto que quería tocar era del joven y el hombre rico. Este joven llega y le dice: hombre, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y Dios le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y yo meditaba mientras estaba leyendo todo y yo creo que este hombre se sentía muy bueno y era una enseñanza que Dios le estaba dando. Esto es una reflexión solo personal, mis hermanos. Esta yo no la he leído en ninguna formación de la iglesia, pero yo pensaba, ¿por qué pienso que este hombre se creía bueno y el Señor precisamente por eso le estaba
le estaba dando una lección a este hombre, porque el Señor le dice, primero fijó su mirada en él y le tomó cariño. Aquí nos da una enseñanza el Señor tan grande, y perdónenme que me brinque, pero no lo quiero olvidar, para que nosotros de verdad podamos ver a la gente con amor, con cariño católico, con un cariño verdadero. Es importante mirar a la persona, no mirar la persona, mirar a la persona. Ver dentro de ellos, qué hay dentro de ellos, qué necesitan ellos, qué les hace falta. Son personas dignas, ya sea un barrendero, ya sea el presidente de una corporación, ya sea una persona normal o un artista súper conocido. Ver la persona, no los títulos, no el poder que tengan o el reconocimiento, no, a la persona. Y solo así le podemos tener cariño. Segundo, el Señor le dice qué hacer, que obedezca los mandamientos, no robe, no mate, no nada. Pero este hombre dice, todos los he cumplido desde mi juventud. Entonces, una persona que cree, y quizás se lo hizo de verdad, porque Jesús le tomó cariño, me imagino que él vio la pureza de su corazón, pero él creía que todo lo había hecho como la ley de Dios. Entonces, de alguna manera se sentía bueno, y creo que por eso el Señor le dice, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno, para darle esta lección a él. Pero bueno, esto es algo, como les digo, estrictamente personal. Vemos cómo Pedro toma la palabra cuando habla de qué difícil es que el rico entre en el cielo, y Pedro, volvemos a ver cómo Pedro siempre sale primero. Cuando los discípulos están involucrados, siempre va a salir Pedro. Y lo último, el Señor nos habla una vez más en Marcos 11, capítulo 25, dice, y cuando se pongan de pie a orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Mis hermanos, lo importante del perdón. Y en esto he conocido incluso gente dentro de la iglesia. Si tú no eres capaz de perdonar las faltas de tus hermanos, jamás pienses que Dios te perdonará tus faltas a ti. Mis hermanos, es tan importante. Yo lo siento mucho y me duele el corazón por las personas rencorosas. Porque en primer lugar, una persona rencorosa, para que sea rencorosa, tiene que ser muy soberbia. Porque no reconoce que también esta persona, ya sea yo, digamos que yo soy rencoroso, no reconozco que yo también fallo y que yo también he lastimado a otras personas con mis actos. Pero no, él me ofendió a mí. ¿Cómo? Entonces yo no le perdono. Yo le tengo rencor a la persona. ¿Por qué? Por la soberbia que tiene esta persona. Yo lo siento por las personas que tienen esta debilidad. Yo no la tengo esa, gracias a Dios, pero tengo otras, quizás peores. Bendito Dios, esta no. Pero yo lo siento por ellas. Porque una persona que guarda rencor por todo, una persona que no es capaz de perdonar, no puede ser feliz. Y sobre todo, no puede recibir el perdón de Dios. Así que los invito, mis hermanos, que cualquier cosa que tengas en contra de alguien, perdónale. No le guardes rencor. Mira, te falló, es verdad. Quizás sin razón, sin motivo, te traicionó, lo que tú quieras. Pero tú también has fallado. Tú también has ofendido. Tú también has lastimado y tú también has traicionado. Si vemos nuestra vida, todos lo hemos hecho. Todos hemos ofendido y todos hemos ofendido también. Se nos ha ofendido y hemos ofendido. Así que, mis hermanos, yo los invito a meditar en esto del perdón, especialmente en esta Cuaresma. Un fuerte abrazo, mis hermanos. La paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.